Ok. Tenía. Sí. Vamos a ver un poco, ya hicimos un repaso de los conocimientos necesarios acerca de potencias y de raíces que les dije yo la clase anterior, que habían algunas propiedades de raíces y de potencias muy importantes que deben saber ustedes. Por ejemplo, esta, la que está ahí, que es cuando el exponente es negativo, importante. Bueno, la que está arriba, esa es la fórmula en realidad, la que está arriba. Fórmula importante para logaritmo. ¿Qué otra fórmula nos sirve mucho para logaritmo? Esta. Nos sirve mucho. Y aquí, Shirley, lo que tú me hablabas al principio, cuando recién conversamos, esa conversión de transformar de potencia a raíz o de raíz a potencia, eso se llama potencia fraccionaria. ¿Te recordaste mejor, Shirley, o no? De esa propiedad. Shirley. Sí, profe, sí me acordé. Ya, excelente. Entonces seguimos. ¿Qué otra propiedad nos puede servir en... Bueno, hay un ejemplo de potencia fraccionaria. También raíces también nos van a servir un poco. Pero principalmente, ¿qué debemos tener en claro? Que la potencia y una raíz son operaciones contrarias. Es decir, el B se multiplica n veces para obtener A. Al contrario de la raíz, ¿qué número B multiplicado n veces obtengo A? Lo mismo que la raíz. Ahora en el logaritmo, ¿qué me interesa a mí? Me interesa encontrar el exponente de alguna potencia. Eso deben tenerlo muy claro ahora, muchachos. Siempre el resultado de un logaritmo es el exponente de alguna potencia. Sin exponente no hay resultado del logaritmo. Por lo tanto, ahora también deben aprenderse el nombre de cada parte. Por ejemplo, en potencia está la base, el exponente y el resultado. En raíces está el índice, el radicando o cantidad subradical, que es lo mismo, y el resultado. En cambio, el logaritmo, el número chiquitito se llama base, que es la misma base de la potencia, y el A ahora se llama argumento. Así que vamos a trabajar con la base y con el argumento del logaritmo. Seguimos. Vamos, esto ya lo vimos en la clase pasada. Transformar la raíz o el logaritmo. Algo vimos también. Me interesa hacer algunos ejercicios. Y me interesa explicar un poco esto porque tiene que ver algo también con la guía número 10. Logaritmo con base 10. ¿Qué ocurre cuando no hay nada ahí? No hay base. ¿Qué significa eso? Que hay un 10. Que hay una base 10. Bien, Wendy. Que hay una base 10. Automáticamente hay base 10. Pero ¿por qué se usa mucho esta base? Miren, esto lo vamos a ver la próxima guía, pero es importante un poco que lo sepan. Si nosotros, por ejemplo, decimos, por dar un ejemplo, 10 elevado a 6, 1.000.000. 10 elevado a 8 es lo mismo que un 1 con 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ese número corresponde a 100 millones, 10 elevado a 8. En muchos aspectos de la vida cotidiana, a veces trabajar con este número es muy fome. Por ejemplo, que el resultado de cualquier experimento sea de 100 millones. ¿Para usted es complicado usar números grandes?
trabajar con 120 millones, 430 millones, 50.000 millones. ¿Es complicado eso, no, para ustedes? Quiero escuchar un poco su opinión. ¿O qué creen? Para mí sí, sí, imposible. Andrés, quiero escucharte. ¿Qué onda, profe? ¿Mm? ¿Perdón? No, profe. Cosa más, de 10, No, la entendí pregunta, que cosa más que vale como... no, la pregunta es otra, Andrés. La pregunta es si para ti es complicado usar siempre números grandes. Por ejemplo, 100 millones, 400 millones, 60.000 millones. ¿Es complicado Ah, sí. trabajarlo o hablarlo? Sí, profe. Para todos es complicado usarlo, especialmente cuando hay fórmulas matemáticas. Es bastante fome, por ejemplo, en una fórmula matemática o al agregarla a una calculadora, hablar de 100 millones, hablar de 1 millón, hablar de 100.000. ¿Para qué se inventó principalmente el logaritmo? Se inventó principalmente para trabajar con el exponente de la potencia. Entonces ya no hablamos de 10 elevado a 5 igual a 100.000. Estamos hablando que el valor ahora es 5. Ya no hablamos de que 10 elevado a 6 es 1 millón. Ya no estamos trabajando con 1 millón en alguna fórmula en particular. Estamos hablando de su exponente, que es 6. Ya no hablamos, por ejemplo, de 100 millones. Estamos hablando del exponente 8. Queda un poquito más claro de que el logaritmo facilita el uso de números, que en vez de trabajar con números grandes, estamos trabajando con el exponente de ese número. Sí. Wendy, ¿qué me dices? Ah, sí, sí, profe. Y en la próxima guía vamos a ver algunas fórmulas. Tía Macarena, ¿qué opina usted? ¿No está la tía Ahora Macarena? sí. Sí, 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 que estaba hablando y tenía el micrófono Ah, desactivado. No, que sí, porque es más fácil, sí, o sea, minimizar un número que trabajar con uno más grande, porque se nos complica todo, la multiplicación, la división y todo eso. Así que esto nos ayuda mucho en eso. justamente en eso nos ayuda un poco el logaritmo. Ya hay una aplicación que es archiconocida del logaritmo y ni se imaginan cuál es. Se los voy a escribir acá. ¿Qué escribí ahí? Terremoto, Sí. ¿Ustedes saben qué es la escala de Richter? no, Andrés, ¿has escuchado eso alguna vez? La escala de Richter. No. Por ejemplo, la parece escala de Richter para el terremoto de Iquique hace un par de años atrás me parece que fue de 8.2. Cuando salen las noticias, hubo un temblor en Pozo Almonte, profundidad con escala de Richter de 6.5. Claro. El terremoto de Concepción, que el que yo viví, fue de 8.8 grados Richter. El terremoto de Valdivia, que es el terremoto más grande de la historia, fue de 9,5 grados Richter. ¿Saben cuántas veces este terremoto fue más grande que el de Iquique? ¿Cuántas veces fue superior? por, Más de 100 por, veces más potente. oh, Se movió 100 veces más. Este terremoto, para que ustedes sepan, duró 8 minutos. Imagínense, 8 minutos se está moviendo la Tierra.
Dios quiera que nunca suceda. Pero ¿qué voy yo? A que este numerito, ese numerito y ese numerito son el resultado de un logaritmo. ¿Un logaritmo? Sí, el resultado de un logaritmo o el exponente de alguna potencia, que es lo mismo, es 8.8 o es 8.2 o es 9.5. ¿Por qué? Porque hay una medición de terremotos de la energía liberada donde el número es muy grande, es gigantesco el número. Entonces, para anotar, en vez de anotar 20, 22 números, simplemente se anota el exponente de ese número, que es 8.8, 8.2 o 9.5. Ah, Para quienes van a ser futuras biólogas o futuras enfermeras o futuros doctores, todo lo que es área de medicina, área de biología, van a usar mucho logaritmo, porque muchos fenómenos de la naturaleza o muchas mediciones de la naturaleza se utiliza logaritmo. Así que un poco la introducción que quería hacerle acerca del uso del logaritmo. Vamos a hacer algunas observaciones de los logaritmos. Sé que esto es un poco enredado, pero quiero que lo lean un poquito. Y tiene que ver justamente con las propiedades que vimos arriba. Por ejemplo, lo otro. Pero eso lo voy a explicar después. Por ejemplo, si yo tengo un logaritmo en base 10.000, ustedes saben que hay un 10, aló. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo aló? Seguimos. Siempre la pregunta del millón es 10 elevado a cuánto da 10.000, como ahí, 10 elevado a cuánto da 10.000. ¿Cuál es el resultado que me dicen ustedes? 4. 4. 4. Bien. Aquí, 5 elevado a cuánto da 25? A 2. 2. A 2. Y acá se comienza a complicar un poco el tema, porque aquí hay un resultado, una fracción. 4 elevado a cuánto da 8? Entonces, 4 elevado a 3 medios, dice acá. ¿Cómo se interpreta esto? Primero el 4 se eleva a 3. ¿Cuánto es 4 elevado a 3? 16. Ojo, elevado a 3, no a 2. ¿16 por 4, Shirley? 30 y 40 y... Espérenme. Háganlo nomás. 4 por 4 por 4. Esa es la pregunta. O 4 elevado a 3, que es lo mismo. ¿64? Bien, 64. Y ahora al 64, ¿qué significa ese 2 que está abajo? Voy a reescribir el 64. ¿Qué significa ese 2 que está ahí abajito? ¿Qué En es el el denominador? Sí, pero en rigor, en sí, en transformarlo a exponente fraccionario, el denominador, ¿qué era? Era Tienen que acordarse de esto, ¿ah? El que lo elevaba. No, el que lo elevaba es el 3. exponente, El 3 lo elevaba. El 2, ¿qué era el denominador? exponente. No, porque el exponente es el 3. Pero el 2 es la raíz Ah, cuadrada. ah,
Esta es raíz cuadrada. Ah, sí, ¿verdad? Este 2 que está ahí pasa a ser raíz cuadrada. Por lo Ajá. tanto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? 4. No, raíz Eh, cuadrada, no raíz cúbica. La raíz cúbica es 4, pero esta es raíz cuadrada. 8. Bien, Shirley, 8. Por eso que ahí da el 8. Ustedes, para que ustedes, por ejemplo, en este tipo de problemas, si se les complica un poco, hagan lo que hice yo acá. ¿Qué hice yo? Aquí. Transformé el logaritmo a potencia. A potencia. También pueden hacer eso para resolver el logaritmo. Transformar el logaritmo a potencia. Es una idea también. Seguimos. ¿Se va entendiendo hasta el momento de la clase, chiquillo, no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Seguimos. Segunda observación, y esta es importante. ¿Qué pasa cuando la base es mayor que el argumento? Cuando la base es mayor que el argumento, siempre el resultado es fracción, el resultado del logaritmo. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, 27 elevado a ¿cuánto da 3? 27 elevado a ¿cuánto da 3? Para pasar de 27 a 3, ¿qué le tengo que aplicar? Para pasar de 27 a 3. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo andamos en potencia y raíces? Eso en rigor le estoy preguntando eso, una raíz. potencia. Ya, puede ser una potencia, pero mejor háblalo como raíz, porque se te va a hacer más fácil hablarlo como raíz. Después lo transforma en exponente fraccionario. Al 27, ¿qué le tengo que aplicar para que me dé 3? Tiene que darle un ¿Cuál? Un Ay, exponente. eso. Ya, un exponente fraccionario, pero ese exponente es una fracción. Pero en rigor, Eso no, profe, eso es una raíz, ¿o no? bien, bien, raíz. A esto se Una le raíz aplica raíz porque estoy Uy, pasando de un número más grande a un número más chico. sí. Entonces, para pasar de un número más grande a un número más chico, le tengo que aplicar raíz. Es lo mismo que hizo recién Shirley. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces, el resultado del logaritmo es esa raíz. Y eso es lo mismo que un medio. Ok. Entonces, acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Entonces, 27, raíz cúbica de 27 es lo mismo que 27 elevado a un tercio. Porque ese 3 es lo mismo que el 3 que está ahí, de la raíz cúbica. Igual que acá, en el ejercicio de al lado. 25 elevado a ¿cuánto da 5? Estoy pasando un número más chico. Para pasar de un número grande a un número más chico. Hay que Hay- transformarlo en raíz. En raíz, porque para pasar de un número más grande a otro, estoy achicando el número, estoy pasando de una raíz. Y de 25 a 5, ¿qué le tengo que aplicar al 25 para que me dé 5? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada, muy bien. Raíz cuadrada. Y esto, raíz cuadrada, se escribe como 25 elevado a ¿cuánto? En exponente fraccionario. El A 25. El 2, pero el 2 No. ¿qué vendría siendo? ¿Numerador o denominador? Denominador. Bien, denominador.
porque la raíz siempre es denominador. ¿Y a cuánto Sí. estaría elevado? ¿El 25 a cuánto está elevado? 1. A 1, porque el 25 está elevado a 1. Entonces, ¿y ustedes Sí. escribieron 25 elevado a cuánto? Da 5, un medio. Entonces, ese un medio es el resultado del logaritmo. Sí. Otro ejemplo. De 36 pasé a 6. Como pasé de un número mayor a un número menor, el resultado sí o sí tiene que ser una Raíz. raíz. Entonces, ¿qué hago yo para pasar de 36 a 6? Hay que convertirlo en raíz. Hay que, mejor dicho, aplicarle raíz. Más que convertirlo, aplicarle. Al 36 Aplicar. hay que aplicarle una raíz. ¿De qué tipo raíz? ¿Qué raíz le aplico? Cuadrada. Bien, cuadrada. Por lo tanto, raíz cuadrada de 36 es lo mismo que 36 elevado a ¿cuánto? A 2. ¿Seguro que a 2? No, un medio. Un medio, bien Shirley. Por lo tanto, este exponente es el resultado del logaritmo. Porque siempre decimos, el resultado de un logaritmo es el exponente de una potencia. ¿Se va entendiendo mejor esto? Sí. Ya. Vamos a ir a la tercera observación. Tercera observación. Recuerden que esta guía se entrega esta semana, por si acaso. Recuerden eso. Ah, Así que, yo ya la tengo lista, profe, ya, pero excelente. me falta alguna solamente. A Aquí, lo mejor se la incluso mando aquí, mañana. pregúnteme ahora. Aproveche, pero avancemos, Ah, avancemos sí. con la clase y más ratito les dejo un espacio para preguntas. Vamos a hacer Ok. la tercera observación. Si el logaritmo tiene una base fraccionaria y un resultado entero, su resultado final es negativo. ¿Por qué? Porque estoy pasando de una fracción a un número entero. Y aquí, para pasar de una fracción de un medio, tengo que pasar a 16. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo que hacer dos cosas primero. Pasarlo a raíz y luego a potencia. Ojo, no puede. Ah, Claro, la segunda parte es pasarlo a potencia. Bien, bien ahí, Wendy. Pero falta la más importante, la primera. Mira, quiero que piensen un poco. Estás pasando de una fracción a un número entero. Y hay una propiedad fundamental que vimos, incluso se las pasé súper rapidito al principio de la clase, para que eso ya no sea fracción. ¿Qué tengo que hacer yo? Quiero darle que... la vuelta. Bien, bien, excelente. Eso hay que hacer. Esta fracción hay que Darle dar la la vuelta. Por lo tanto, Ujú. si es un medio y lo doy vuelta, me queda 2. Solamente 2. Y, Sí. ¿Y qué pasa con el exponente cuando doy vuelta a algo? Se vuelve positivo. Ojo, pero aquí ya estaba positivo. Ahora se vuelve Es negativo. negativo, porque lo di vuelta. Ah, Si lo di vuelta y estaba positivo, pasa a negativo. mm, Entonces ya tiene el negativo. Bien, Wendy, muy buena observación. Y ese 2 elevado a ¿cuánto da 16? ah, Hágalo con ah, los dedos. sí. Con los dedos. 2 elevado a ¿cuánto da 16? Háganlo con los deditos. 3. No, 9. ¿O no? Mucho 9, demasiado. Hágalo con los dedos. Multiplique el 2. 8. No, pero háganlo a conciencia. No tienen resultado a la chunte. 4, profesor. Bien, 4. 2 por 2, 4.
4 por 2, 8. 8 por 2, 6. 16. Da 16. 4 Ah. veces. 4 veces. Ah, Entonces, el resultado del logaritmo va a ser 4. Menos 4. menos 4. Bien. Voy a explicar el otro ejemplo. Entonces, logaritmo en base a un medio de 16 es lo mismo que menos 4. Y aquí está el mismo caso. Estoy pasando de un quinto a 25. De un quinto a 25. Estoy pasando de una fracción. Estoy pasando de una fracción a un número entero. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hago con esa fracción? Hay que pasarlo. Darla, Darle vuelta. dar la vuelta. Porque eso me implica que sea un quinto pase a 5. Y el exponente automáticamente pasa a negativo. Positivo. Ya está positivo Ah. arriba. Ahí ya estaba positivo. Recuerda que es 1. Entonces ahí pasa ahora A negativo. Negativo. pasa a negativo. 5 elevado a ¿cuánto da 25? A 5. 2. Así. Bien. No. ¿Quién dijo 2? Yo. Correcto, es 2. Porque 5 por 5 o 5 elevado a 2 es lo mismo que 5. 25. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es un número negativo que es menos 2. ¿Quedó más claro ahí? Sí. 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 Ya. Recuerden que después pueden ver esta clase en YouTube si es que pueden. Así que lo hago con harto cariño para que después ustedes puedan estudiar, chiquillos. En la cuarta observación es lo mismo que la observación 3. La diferencia es que la base es entera y el argumento fracción. Vamos a ver el ejemplo que está ahí. 3. Y de 3 tengo que pasar, no, voy a hacerlo acá mejor. De 3 tengo que pasar a un noveno. Estoy pasando de un número entero a una fracción. ¿Qué le tengo que aplicar al 3 primero? Raíz. Ojo, la raíz es para achicar el número, pero no para fracción. Ojo, ojo con esa observación. Espérame un poquito. 25, 5, raíz cuadrada. Ambos números son enteros, solo que uno más grande y uno más pequeño. Ahí aplico raíz, Wendy. Pero en el caso de arriba, estoy pasando de un entero a una fracción. ¿Qué tengo que hacer primero para pasar el 3 a fracción? Potencia. Ya, potencia. Esa es la segunda parte. Pero la primera, la más importante, antes de aplicarle potencia, ¿qué tengo que hacer? Volver la fracción. ¿Pero cómo? De hecho, me lo dijeron recién, hace como 2 minutos. Darle la vuelta. Darlo Vuelta. vuelta. Yo este 3 lo tengo que invertir. Entonces, de 3 pasa a un Tercio. tercio. Ahí lo transformé a fracción. Y esto un tercio. ¿Qué ocurre con el exponente ahora? Si lo di vuelta, Se vuelve negativo. se vuelve negativo. Muy bien, Shirley. Pasa negativo. Y ahora recién le aplico potencia. El 1 se eleva y el 3 se eleva. Voy a tomar el 3 porque me conviene más. 3 elevado a ¿cuánto da 9? A 2. A O 2. 3. Ah. A 2. Bien. 3 elevado a 2, 9. Ojo, estamos trabajando con potencia, no con multiplicaciones, chiquillos, no se confundan. Andrés y Wendy, ojo ahí.
Entonces, 1/3 elevado a 2 es lo mismo que 1/9. ¿Por qué? El 1 se eleva a 2 y el 3 también se eleva A a 2. 2. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es menos 2. 2. 2. Vamos a ver el otro ejemplo. Me piden ahora pasar de 8 a 1 dividido 64. Pregunta, estoy pasando de un número entero a fracción. ¿Qué tengo que hacer primero con el 8? Darlo vuelta. Darlo vuelta. Entonces ya es 1/8. Ujú. Y si lo doy vuelta, estoy pasando de... falta algo ahí todavía en el 1/8. El elevado a 2, o sea, Eh, negativo. El negativo. Bien, me faltó el negativo arriba, porque lo di vuelta. Ujú. Ujú. Y ahora, 8 elevado a ¿cuánto da 64? 2. A 2. 2. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es menos 2. 2. ¿Se va entendiendo mejor la materia, muchachos? Sí, Sí. profesor. Me gusta que me digan sí, profesor. Que no me gusta mucho que me digan tío, la verdad. Me gusta más que me digan profesor. Pero está bien, está bien. Ahora tenemos el último caso, la última observación, en que ambos son fracciones. Pregunta, esas dos fracciones, ¿qué tienen en común? ¿Tienen algo en común? Ojalá sean buenos observadores. El 3. No, las dos fracciones que están ahí, el 5 dividido 2 y el 125 dividido 8, ¿tienen algo en común esas dos fracciones? Que el 5 es la raíz, es la raíz cuadrada de 125 y el 2 es la raíz cuadrada de 8. O sea, el 8 es la raíz cúbica en realidad, no la cuadra, es la cúbica. Ya, hiciste una muy buena observación, a pesar que no lo pregunté, pero me gustó mucho tu observación. ¿Qué ocurre si el 5 lo elevo a 3? ¿Cuánto me da? 125. Y el 2, si lo elevo a 3, ¿cuánto me da? 8. 8. 8. Ambos se elevan a 3. Por lo tanto, el resultado es 3. 3. 3. Es lo mismo que el primer caso, arriba. Sí. Es lo mismo, solamente que en vez de números enteros, tienen fracciones. Ah, ¿Quedó claro esa observación? Sí. Y la última observación, Sí. lo que no me respondieron. ¿Qué tienen en común esos dos fracciones? Y esto es muy el importante elevador. igual, que el numerador es mayor que el denominador. El numerador es mayor que el denominador. Porque también te pudieron haber preguntado esto. Ya este es un logaritmo un poco más difícil, pero no esté de más de hacerlo. 5 medios, 8 dividido 125. 5. 5. Al revés, ¿cómo está ahí en el argumento? Ahí la base, el numerador es mayor que el denominador. El argumento, el numerador es menor que el denominador. Pregunta, si es que me entendieron, ojalá me lo respondan puntual. ¿Cómo creen que es el resultado de ese logaritmo? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿Por qué? porque Es le dio la negativo. vuelta. Bien, bien, por ahí va la respuesta. Muy bien, Wendy. Porque Porque estoy el 8 comparando con el 125 le dio la vuelta. 5 medios y acá el 8 por Ya 125. 5. Aquí el numerador es mayor y acá el denominador es mayor. Por lo tanto,
tengo que dar vuelta uno de los dos para que los dos estén arriba o los dos estén abajo. En otra forma de esto, 2 dividido 5, exponente negativo, y ahí 8 dividido 125. ¿Cuál es el exponente de esta fracción? 3. 3. El 3, 2 elevado a 3, 8. 8, 5 elevado a 3, 120, 125. 125. Esa era la observación. Tienes que observar si los numeradores... ¿Qué clase no es el libro de matemática? Yo no. ¿No? Shirley, No, no. si tú estás usando por lo general computador o celular, Celular. porque también tengo el libro en PDF y bueno, la próxima que el colegio esté abierto, les voy a dar el aviso para entregarle los libros que falten, porque sé que hay alumnos que les falta el libro. Pero esta parte del libro son 3 páginas de aplicación y más que nada se responden algunas preguntas. Son preguntas bien sencillas. Por ejemplo, ¿qué es un logaritmo y cuál es el objetivo principal del logaritmo? Es más o menos lo que le hablé un poco del logaritmo en base 10, no sé si se acuerdan, lo hablamos un rato. Sí. Tiene que ver un poco con eso. Y a mí me gusta mucho que leyeran la pregunta 5, que a mí por lo menos me interesa bastante. Me interesa bastante que lean eso porque es una aplicación muy bacán del logaritmo. Así que la parte 2 es bastante sencilla para que la puedan hacer, pero yo me concentro más en las preguntas de logaritmo en forma matemática. Muchachos, ¿alguna pregunta que tengan de la guía? Porque nos queda mucho. ¿Alguna pregunta de la guía? ¿Algún ejercicio que les haya costado? ¿no? Profe, yo. La escucho. Dice, representa las siguientes raíces al logaritmo. Ya, La 2. El ejercicio E. ya, ya. En este caso, cuando hay raíces, esta raíz se debe transformar siempre exponente fraccionario. Es decir, 25 dividido 36. Uy, ¿qué sea el 36? ¿A cuánto se eleva esto? ¿A cuánto está elevado esto el numerador? A 2. No, A 3, no, Shirley, el numerador. ¿A cuánto está elevado la fracción esta? Elevado. Si no hay nada, está elevado a 1. a 1, Y abajo, ¿cierto? A 3, ¿segura que es 3? Recuerden que están pasando de una raíz a potencia. Es raíz 2, cuadrada 2, a 2. Porque es raíz cuadrada. Hay un 2 ahí. No se ve, pero se sabe que está. Es igual a 5 dividido 6. Ya hiciste el primer paso, que es transformar la raíz a exponente fraccionario. Ahora falta la segunda parte, que es escribirlo como logaritmo. Automáticamente, ¿cuál es el resultado de esto? 1, 2. El O sea, resultado del 1 logaritmo. 1 partido 2. 1 partido 1 medio o 1 dividido 2. Ah, es. Bien, bien, Wendy. Entonces acá escribo logaritmo. ¿Cuál es la base del logaritmo? 25 dividido en 36. 64, Bien, 25 dividido 36, porque la misma base de la potencia es la base del logaritmo. Y arriba, ¿qué escribo aquí? 5 5 dividido a 6, 5 dividido 6. 6.
Ah, entonces profe, lo yo hice bien. pensé que estaba haciendo la F. No es la E. Me Shir- equivoqué. Shirley, ¿se entendió? Sí, era para ver si lo había hecho bien. Sí. Ah, ya. Muy bien. Quiero que cuando estén en la casita, hagan este ejercicio y lo analicen bastante bien. Quiero que vean por qué el resultado es un medio. Mediten, hagan yoga con este ejercicio. Pero ¿por qué, por ejemplo, pasé de 25 a 5 y de 36 a 6? O a lo mejor respondamos al Eh, tiro. 25 dividido 36. Voy a pasar ahora a 5 dividido 6. Para pasar de un número mayor a un número menor, ¿qué le tengo que aplicar aquí? raíz, Raíz. Bien, Wendy. Excelente. ¿Qué tipo de raíz? De 25 a 5. ¿Qué raíz es? eh, cúbica. No, cuadrada, no. Cuadrada. Ay, Bien. eso, el Ah, cuadrado. Y de 36 a 6. ¿Qué tipo de raíz es? 1. Cuadrada. También Ah, es raíz, cuadrada. también es raíz cuadrada. Por eso Sí, que, estaba por eso que el perdida. resultado es un medio. Porque este un medio representa la raíz cuadrada que está ahí. Ah, ya. Ya entendí. ¿Se entendió mejor? Sí, lo Sí. que hizo el profesor fue pasar la raíz a potencia, y cuando pasábamos a potencia, el índice de la raíz pasaba como denominador en el exponente fraccionario. Claro, sí. claro. Ay, a El mí 2, solamente me falta practicar. ese 2 que está ahí chiquitito abajo, es el mismo 2 que está ahí. Exactamente el mismo. Solamente escrito de otra forma. Y me gusta enseñar esto porque a veces sucede, chiquillos, que ustedes se aprenden las fórmulas de una forma, pero a veces cuesta aplicarla en otro lado. Por ejemplo, lo que me pasó ayer en un primero medio, o anteayer. Anteayer. Yo les pregunté esto a los chiquillos de primero medio. X cuadrado. Pregunta, ¿qué número hay acá al lado? ¿Qué número hay? Si X, no está. ¿cómo dijo? X Al cu- elevado a 2. sí, O sea, es una X. expresión algebraica cualquiera, donde X puede ser cualquier número, pero está elevado a 2. Pero al Ah, lado ya. del X hay un número. No se ve el número, pero se sabe que está. Es un punto. Ustedes conocen qué 1, es la palabra, no sé si lo hablé con ustedes o no, la palabra implícito. 1, ¿Saben lo que es la palabra implícito? no. Andrés, Algo. Shirley, No. ya, Creo, o sea, tengo alguna suposición, no sé si esté buena. la escucho. Implícito, o sea, que está, pero que hay que buscarlo. Excelente, eso es. Está, pero no se está explícitamente, o sea, no se ve, pero está. No es evidente, pero se sabe que está. Y cuando lo hablé en otro curso, me dio un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, el aire. Si lo llevamos a una forma un poco más poética, el aire es algo implícito. No se ve, pero se sabe que Pero está. se sabe que está. Se sabe que Sí. está. Y en este caso, el número que está al lado del x cuadrado, que multiplica el x cuadrado, ¿qué número es? Que está, 1, es un 1. 1. ¿Por qué? ¿Cuánto es 1? Ay, 1 por x al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Eh, Como Un X al cuadrado. un x al cuadrado o simplemente x al Ah, cuadrado. 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 Ah, sigue siendo lo mismo. Como lo pillo con la tabla del 1, ¿eh? ¿Eh? Porque todos me dijeron 1, ayer lo que me pasó, 1 por 7, todos me gritaron 7. Pero ¿cuánto es 1 por f?
No. 1 por F, F. F. ¿Cuánto es 1 por tía Por A. Macarena? Ah, Macarena. ¿Cuánto es 1 por tía Macarena? Es lo mismo que tía Tía Macarena. Macarena. ¿Sí o no? Sí. Ahí le di otro perfil o otra forma de explicar la tabla del 1. ¿Ven que hay cosas matemáticas que a veces son evidentes, pero están implícitas? Y Y pasa mucho con el exponente acá, no, aquí. Pasa mucho eso con el exponente. Porque acá, por ejemplo, el exponente del 25 dividido 36, ¿a cuánto está elevado eso? A 1/2. Pero solo la fracción. En el numerador es 1. Bien, Shirley. 1. Porque esto está elevado a 1 ahí. No hay ningún número, pero se sabe que es 1. ajá, Igual que sí. acá, el 16. ¿A cuánto Está está elevado a elevado? 1. A 1. 1. O 16 elevado a 1/2. Si lo queremos colocar como exponente fraccionario. Eso la guía lo explica. Esta es la guía. ¿Cierto? ¿Lo explica bien? Sí. Les voy a dar la bienvenida a una compañera que creo que nunca se había conectado. Vamos a ver o no. Jennifer Ramos.